Saludos, buenas noches. Encantadísimo de estar, en el caso mío, una vez más con ustedes. De nuevo, se diría. De nuevo. No, y con mucho gusto. 3 semanas que no venía. Realmente nosotros nos manejamos. Julio hizo el papel de coordinador, participamos entre los dos, pero además de eso nos hiciste mucha falta. Eso en honor a la verdad. Usted sabe que no mentimos, ni Julio ni yo mentimos. Hizo mucha falta porque ya estamos acostumbrados a tu conducción y al intercambio. Así es. Miren, hoy vamos a iniciar. ¿Cómo te fue? Me fue bien. Descansé muy bien. ¿Dónde fue en Twitter? Aunque ahí está el problema. En Niza, ¿no fue? En la costa sur de Francia. Eso él dijo. En el Bronx. Pero debe ser Niza. En el maravilloso Bronx. No, porque hay un Niza aquí en San Cristóbal, Batoy. No, Niza. Antes de Nizao. Pero bueno, el asunto es que estamos una vez más aquí en tierra nuestra y con ustedes, que para nosotros es una gran satisfacción compartir estos minutos pasando revista a lo que acontece a nivel nacional e internacional. Y dentro de eso quiero, quizás, colega, que iniciemos con una iniciativa muy importante hoy en el Palacio Nacional con el asunto de la seguridad alimentaria, que eso es básico. Entonces hoy se dio a conocer el plan de seguridad alimentaria, un acto muy significativo encabezado por el presidente de la República, que tiene como norte darle seguimiento, profundizar todo un proceso que se ha venido dando. Eso hay que reconocerlo en materia de seguridad alimentaria. Recuerden que nosotros producimos más del 85% de la comida, de lo que consumimos, lo producimos nosotros. Y eso es vital para eso que es la seguridad alimentaria. Entonces, en procura de eso, es que ha habido ese compromiso que el presidente lo destacó muy bien. Lo asumió. Dijo que eso es una prioridad 1A para él, el combate al hambre, a la desnutrición y a dar la garantía para la seguridad alimentaria en el país. Muy bien, yo creo que es un gran inicio ese tema y tú lo has introducido muy bien. Hoy se hizo un acto en Palacio con la asistencia de los principales funcionarios y una gran cantidad de invitados, incluso de organismos internacionales, porque la FAO, exactamente, porque esa proclamación es internacional, claro, y es fomentada auspiciada por la FAO. Ahí el presidente, en síntesis, por si acaso Julio quiere agregar algo y tú mismo, el presidente hizo primero mención de la importancia trascendental de eso en el mundo, el que se dedique un día para la alimentación, y lo concentró en la alimentación a los niños. Entonces él destacó la cantidad, específicamente en Latinoamérica, que ronda con más de 3 millones de niños en estado grávido de desnutrición y de muerte, producto de eso. Que cómo ha mejorado ligeramente y cuál ha sido el proyecto, dentro de su proyecto de nación, la inversión que se ha hecho con los niños, no solamente en materia de salud y en problemas de alimentación, sino principalmente desarrollando la agricultura, desarrollando el país, el campo, atencionando a la gente más humilde de la población, para que esos sectores vulnerables te produzcan lo necesario para alimentar, para sostener, para desarrollar no solo el país, sino su propia familia. Que si no hay una ocupación de parte de quien le corresponde ser el garante para que la alimentación sea adecuada y que ese plan internacional se cumpla en el país, es el gobierno dominicano. Y él definió lo que ha sido cada una de sus aportaciones y la fue describiendo de una manera, yo diría, sin desperdicio. Que se produce en el país. Y justamente él señaló eso que tú dijiste, él comenzó por ahí, después de dar la cifra, cómo ha mejorado en la República Dominicana
Y además de eso, reconocido por la propia FAO. Y que en la medida en que crezca la producción nacional, en la medida en que seamos autosuficientes, en la medida en que nos ocupemos, que los padres se alfabeticen y que los niños aprendan, en esa medida hay un empoderamiento que garantiza que la misma situación no solamente sea una responsabilidad de las autoridades, que lo hagan suyo la familia, porque tiene que ser una combinación de todos los sectores de la vida nacional, el sector empresarial, los trabajadores, la gente del campo y la ciudad. Es una responsabilidad colectiva, porque por más eficiente que sea un gobierno, si la gente no hace conciencia de la necesidad, exacto, de atencionar debidamente a los niños cuando nacen, cuando están en proceso de desarrollo, no hay posibilidad de que se produzcan talentos, de que el país crezca, se desarrolle en todos los ámbitos, deportivos, culturales, intelectuales, profesionales. Y hizo un discurso espontáneo, bien sopesado, bien profundo y muy conmovedor ante un público extraordinariamente excitado y numeroso. Así es. No, la seguridad alimentaria y la capacidad productiva de un país aparentaría que está relacionada con su tamaño. Pero no es así. No necesariamente. No es así. Realmente la revolución científico-técnica y la productividad a nivel de la capacidad alimentaria, de producción alimentaria de un país, puede dar las manifestaciones más inauditas. Yo me sorprendí, y creo que lo he dicho, no sé si en este programa o en otro. Recientemente estaba conversando con un amigo en España sobre este tema y caí en cuenta de que el país que más alimentos produce y que más alimentos exporta de Europa es Holanda. Un país más pequeño que nosotros. Sí. Y más poblado. Sí, así es. Tiene 15 millones de habitantes y 30.000 kilómetros cuadrados. Es una tercera parte más pequeño que nosotros. Sí. Tenemos 48. Exacto, una tercera parte. Una tercera parte. Holanda tiene 30 y tantos, de los cuales un tercio de su superficie ha sido recuperada al mar. Además, a través de grandes diques. A través de grandes obras de ingeniería humana que la han creado los seres humanos. Entonces, ese es un componente importante, el componente agua, que es por donde nosotros debemos esa idea de que nosotros somos un país chiquito, nosotros no contamos en la economía mundial, nosotros no podemos, mira, nosotros podemos alimentar todo el Caribe y gran parte de Centroamérica, eso es así. de la cuenca del Caribe. Eso es así. De la cuenca del Caribe. Tú tienes casos, desgraciadamente, como Venezuela, que tiene tierra para botarla. Y mina. Agua, tierra y agua. Y gente, además. Venezuela, la capacidad productiva nunca ha sido alta, jamás, siempre ha sido casi. Y ahora está en el subsuelo. Por razones conocidas. Son conocidas. Entonces, esa insistencia a nivel del Estado, con el asunto de la administración estatal, de la seguridad alimentaria, eso es fundamental. Nosotros podemos alimentar Cuba, Haití, Puerto Rico, la Antilla Menor, y la Jamaica, lo que tenemos es parte de Venezuela, avanzar en proyectos, por ejemplo, proyectos clave, como el riego, un proyecto como el riego, como lo que va a acontecer en el sur, donde nosotros vamos a incorporar 700.000 tareas. El presidente dio cifras de la inversión que ha hecho y cómo el Banco Agrícola se ha convertido. Pero si lo hacemos así, estamos en capacidad de suplir alimentos a todo el área. No, nosotros tenemos capacidad de no solo abastecer el 85%, sino el 100%. Vamos a decir el 100% neto, el 100%, y exportar el 300% o más. Sí, porque tenemos la capacidad. La tenemos. Nosotros tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abandonar el monocultivo. Sí, cañero. Claro.
que ha depredado gran parte de la tierra. No es abandonar la caña. No. El Monelete prácticamente la más vaca y caña. Y eso fue uno de los grandes errores de Cuba dentro de un régimen socialista. Y seguir o sea, plantearse un récord de 10 millones de toneladas. ¿Tú ves? Y todos los estudiantes, el país, girando alrededor de eso. Eso fue un fracaso. Pero el hecho de que Holanda, me dirán, Holanda es holandés, y aquí hay dominicano. ¿Cuál es el problema? Sí, vamos bien, la ruta va en forma correcta y gradual. Y asumirlo como lo ha asumido la administración, en el sentido como considerarlo una prioridad. Y no solo la voluntad, sino el mismo ejercicio en lo que es la inversión pública para llegar a esos propósitos, ¿verdad? Yo pienso que vamos bien. Donde no vamos muy bien y pudiéramos ir mejor es en la forma de plantearnos la solución a los problemas. Todavía aquí hay gente que se maneja muy a la ligera con el abordaje de problemas que son neurálgicos y complejos, como es el caso del transporte y de los combustibles. Nadie puede negar que este país tiene una de las mayores tasas en los precios de combustible de toda la región. Usted lo revisa. No es la mayor, pero una de las mayores. No es la mayor, pero es una de las mayores. Eso hay que reconocer. Es elevado. Es alto. Es alto. Y no solo afecta a los transportistas, nos afecta a todos. Todo el que tiene un vehículo. Ni siquiera sin tener vehículo. Y sin tenerlo. Sí, porque se encarece. Todo eso depende, todo se encarece. Pero hay componentes ahí que no dependen de nosotros. Lo primero es el mismo combustible y sus derivados, el petróleo y sus derivados. Eso es lo primero. Y lo segundo es una legislación que no es, hay que decirlo, hay que recordarlo, es una legislación que no nació con las administraciones con la administración de Danilo Medina o del Partido de la Liberación Dominicana. Nació en el 2001 con la administración en el 2000 con la administración del presidente Hipólito Mejía. Recuerden ustedes aquello de que cuando sube, sube, y cuando baja, baja. Fue de ahí, esa ley que hoy el PRM procura que se desplace, que se olvide eso. Fue precisamente en la gestión del Partido Revolucionario de entonces, con la administración del presidente Hipólito Mejía cuando surgió. Yo pienso que es una ley que en su momento habrá que revisar eso y otros componentes de los combustibles. Porque yo digo, por ejemplo, Julio, que de la misma manera que Danilo Medina, el presidente, decidió quitarle ese trasiego de combustible que había con los transportistas, que recibían un combustible hasta en los patios. De esa misma manera también hay que revisar, por ejemplo, el componente del subsidio a las grandes empresas y a los generadores, que es un componente importante también. Pero eso hay que verlo. Hay un gasto tributario. Pero eso hay que verlo con mucha racionalidad, sin populismo y mucho menos con politiquería. Eso es un asunto muy serio. De ese tema, ya mire cómo se ha dependido, ya para mañana hay huelga, desorden, movimiento. Mañana está programado. Pero la gente estaba esperando hoy, pero él lo anunció para el miércoles. Pero vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos entonces vamos a ver este movimiento. Vamos a abordarlo. ¿Hacia dónde va eso? ¿Cuáles son sus características? Y propósitos. Muy bien, volvemos. Está más cerca de lo que crees. Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años, 90% de financiamiento y cuota móvil. Expo Móvil Banreservas, del 19 al 21 de octubre. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía.
eldiariodominicano.com, el medio de comunicación. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La revistadiaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revistadiaria.com. El digital que marca la diferencia. Jóvenes, les decía que para mañana hay convocatoria de marcha en la 27 de febrero. Marchar para ir a concentrarse en la principal arteria de la capital, yo pienso, ya eso de por sí crea una situación nada cómoda para todo el mundo. Entonces ya eso va, eso por ahí. Hay un acuartelamiento desde hace un par de días, desde el domingo, un acuartelamiento militar. Las autoridades, cuando toman este tipo de medidas, que uno la ve extrema, dice, pero bueno, acá, ¿por qué tanto guardias? ¿Cómo se llama? Plan Hurón. El plan Hurón, uno se tiene que saber que eso es fruto de los organismos de seguridad que tienen informaciones que nosotros no manejamos ni tenemos por qué manejar. O sea, el común de la gente, de que pueden desatarse los demonios y crearse una situación en el país que las autoridades están en la obligación de preservar el orden. Y entonces están ahí. Ahora yo les pregunto a ustedes, con esa gran experiencia en los ámbitos de la política, conocedores de la sociología, de la historia, el histórico de los movimientos reivindicativos sobre la base de paralizar un país, el histórico en la República Dominicana es cero. Nada se ha conseguido en la República Dominicana con paros de esta naturaleza, sobre todo cuando vienen de un sector que ha encontrado la frialdad de la población y el rechazo de la población, se lo ha ganado, como es el sector transportista, que no es el sindicato Unayocin, son empresas poderosas y multimillonarias que se han creado en base al caos del transporte, que como está siendo enfrentado hay que pararlo, porque de la misma manera que aquí ha habido una fortuna que se ha creado sobre la industria del apagón, de esa misma manera aquí se ha creado fortuna con el caos en el transporte público de pasajeros y de carga. ¿Sí? Ambos sectores están siendo enfrentados mediante una reforma sustentado en una ley y esos sectores se niegan a eso y buscan cualquier periquito. Ahora yo digo, hay condiciones en el país en la República Dominicana, para una paralización como la que se tiene pensado para finales de octubre, de una huelga general en la República Dominicana. Finales de octubre. Sí, eso no locura. Pero óyeme, yo quiero hacerte una reflexión. Sí, reflexiona. En una época del desarrollo de la revolución industrial, sí, en las cuales en el siglo XIX las condiciones de vida de la clase obrera eran terribles, trabajaban 18 horas, pasaban hambre, frío, no dormían, los hijos se morían en unas tasas horribles, eso no era vida. Eso no era vida. Hubo un primer movimiento obrero que comenzó a destruir las máquinas. Es decir, la forma de luchar contra ese monstruo de 7 cabezas que lo estaba engullendo, peor casi que la esclavitud, era destruir las máquinas. Y hay reflexiones de historiadores, sociólogos, estudiosos de estos fenómenos, particularmente de Carlos Marx, en las cuales
explica de que el enemigo no es la máquina, que el enemigo es las condiciones de trabajo creadas por la sociedad basada en el capital y en el beneficio del capital. De la misma forma, en su origen, estos fenómenos huelgarios nacen justo después de la caída de Trujillo. Por supuesto. No, pero ni antes de Trujillo tampoco había, porque no había casi transporte. Había muy poco. Había poco elementos de producción. Sí, pero había dentro de algunas ciudades, San Pedro, de la capital. Pero en San Pedro hubo huelga. Sí, pero huelga obrera. Obrera. Huelga obrera. ¿Qué esto no es huelga? No, pero tú estás hablando del análisis. Con el análisis que tú estás haciendo. Lo que quiero decir es. Lo de Mauricio fue una huelga regional. Sí, una huelga local. Y con conquista real. O sea, él logró doblegar. Pero eran otras condiciones, Sí, pero era la clase obrera azucarera. Exactamente. Que estaba ahí manifestando. Pero háblame de las condiciones ahora, la subjetiva y la subjetiva. En la coyuntura actual, primero no son obreros. Eso es lo primero. No son trabajadores que venden su fuerza de trabajo a un capitalista. Son empresarios que explotan a los choferes. A los choferes en primer lugar. Y a la población. Exactamente. Que lo extorsionan de mil formas, la cortan la ruta, las condiciones de... Bueno, el caso más llamativo para mí es el de la guagua azul de Fenatral. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue? Yo sé. Con un préstamo del Banco de Reserva garantizado. Que tuvimos que pagarlo nosotros, tuvimos que pagarlo el ayuntamiento. El ayuntamiento. Ellos se cogieron todo el dinero. Le cogieron el dinero a los transportistas, a los propios choferes, y al Estado. Entonces, al final tuvo el Estado aquí, que asumirlo. definitivamente, esa es la realidad. Definitivamente, la población está cansada de eso. La población está harta de ese tipo de chantaje. Y la población exige soluciones. ¿Cuáles pueden ser una combinación de soluciones? Yo pienso lo primero es la colectivización del transporte. Por ahí vamos. Eso es lo primero. Más metro, más OMSA, más teleférico, más todo transporte colectivo. Público. Sí. Y eliminación de todo el que sea inútil, de todo el transporte inútil. Esa chatarra. Óyeme, lo más inaudito, nosotros que estamos en un canal que está en la avenida Gran Lincoln, ahí no hay servicio de OMSA. No. El otro día, OMSA pone un servicio, pero se armó un desorden por eso. Exacto. Porque ellos dicen que ellos son los dueños. Se le quitaron sus líneas. Entonces, aquí hay una concesión patrimonialista de la sociedad que se ha impuesto con el paso del tiempo y desgraciadamente los gobiernos han dejado que eso pase. Por supuesto, claro. Y le han dado dádivas. Esos 3.000 millones que le daban a los transportistas es una barbaridad. Eso 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 nunca debió hacerse. Sí, pero también a los otros. A todos, quiero decir. No. Y ahora lo que le dan a los generadores y a las grandes empresas, que son eso hay que casi 30.000 millones. Eso hay que revisar. Sí. De subsidios. Y como tú bien has señalado, ¿qué es lo que ha impuesto esto? O sea, comenzando desde el primer gobierno, cuando Balaguer sustituye a Héctor Trujillo y se hace presidente, cuando eliminan a Trujillo y se van los Trujillos que quedaban en el año del 61, sí. Cuando él fue eliminado de presidente, él bajó todos los precios de todos los productos y le entregó gratis de vehículos a los choferes. Ahí comenzó la distorsión. Cada vez que había huelga real de parte de Unachocín y eso, ¿cómo él lo resolvía? Corrompiendo a un sector, dándole subsidios y dándole vehículos. Sí. Entonces eso lo fueron haciendo. Bueno, después lo hizo el Triunvirato, después lo hicieron otra vez Balaguer y lo hizo el PRD también. Entonces, aunque Unachocín era realmente un sindicato. Ese era realmente un sindicato. Subsidio y exacto. Entonces, ellos lo han aprovechado en términos no solo económicos,
en términos no solo de extorsión a los choferes, como digo, pero ya política, y a la población. Hoy hubiera, ahí voy. Se proclamó como candidato. Pero es que parte de las conclusiones justas que yo brevemente quiero señalar. Esa es la forma de lanzamiento. Un lanzamiento político aquí se hace juntando gente con un análisis y planteando un programa. Este lo hace a través del método que él sabe hacer. Y no es por ignorancia. No, que va caso, es un estilo. Y entonces encuentra en la oposición, como el PRM, porque eso hay que decirlo también. Exacto, que estimula eso y le da respaldo a eso. Piensa que eso va en desmedro del gobierno, sin darse cuenta que el enojo está en la población. Pero antes que te haga la pregunta, yo quiero señalarte lo siguiente. Hay una coordinación porque ahora mismo hay 5 sindicatos de ese género que se oponen, rechazan lo de mañana. Pero eso lo hacen en determinado momento, cuando consigue subsidio y consigue dinero y consigue cualquier conquista. Entonces se distribuyen o enfrentan entonces ellos. Exacto. O a veces, entonces ahora coinciden con el transporte pesado de carga, ¿entiendes? Y tratan de conseguirlo con una proclamación. Bueno, fue diputado del PRD claro por la provincia de Monteplata, y otros lo han sido. Sí. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Socavar la integridad nacional, socavar el gobierno que está transformando este país y detener el proceso de cambio en el sistema de transporte, tanto de pasajeros como de transporte de carga. Oponerse a eso, a la reforma, porque la reforma afecta a sus intereses, pero beneficia a la población. Claro que sí. Una pregunta que hoy la tuve conversando con una persona. ¿El Falpo y el Frente Amplio es lo mismo? Frente Amplio de Lucha Popular, el Falpo. Y el otro que está en el Congreso, ese representa lo que pasa es que él se separó. Ellos se dividieron. Pero eso es la misma cosecha. Fue por un sector, el otro este se puso saco y corbata. Sí, porque él es sociólogo y ese movimiento político y algunos empresarios lo encaramaron ahí, porque él no ganó las elecciones. Por el PRM. Lo colocó ahí. Este se puso saco y corbata, pero su criterio, su forma de ser, no es igualita que la que donde él nació. Del Falpo. Él cree, él los pero hay una vinculación pero por supuesto que sí. ¿Y el Frente Amplio? El Frente Amplio y el FAPO son los que están convocando a la huelga en la región del Cibao. ¿Y la candidatura de la asume por los dos? No, y le da respaldo a esos hechos. Y hubo un momento que quiso separarse para generar una situación. Antes que vayamos a la pausa, quiero sí decir, primero el llamado de atención, que es obvio que tenemos que hacerlo, de la prudencia que deben tener esta gente. Sí, porque te rompen un vidrio. Sí, que deben entender que además de esas condiciones objetivas y subjetivas que no existen en la República Dominicana, se necesita también otra cosa importante, que es liderazgo para encabezar un movimiento para detener un país. Y eso tampoco existe en ellos. No tienen el liderazgo. Ya eso de por sí crea una situación que pudiese irse de la mano. Es el antiliderazgo. El antiliderazgo. Entonces, ya eso de por sí crea un problema. Una buena definición. Pero miren, en Haití hay unos líos terribles. Sí, hay convocados mañana. Y ya hoy hay varios heridos, mucha gente detenida, y está convocado un paro nacional, porque son movimientos que se van a dar mañana en Haití. ¿Será el Falpo también? En todos y cada una de las provincias que ya le llaman departamento, en todas. Y ya eso también crea una situación de tensión a la que debemos darle atención y seguimiento. Pero otra cosa que tú dijiste, el gobierno es responsable de la seguridad nacional y tiene que tomar medidas preventivas y también persuasivas. Ahora, ¿por qué aquí no han podido explotar? Porque este gobierno
ha sido excesivamente tolerante y respetuoso. Por esa razón, aquí no ha habido brote de violencia. No se va a dar. Controlado. Si se busca un muerto, por ahí no Exacto. Ellos han buscado un muertecito, una cosa que es la característica de ese tipo de movimiento. Miren, vamos a pasar, cuando regresemos a otro tema interesante también, que es el que tiene que ver de cómo la República Dominicana sigue siendo el centro de atención de dos grandes potencias como China y Estados Unidos, en este caso muy particular con un elemento emblemático de lo que es la inversión pública en la administración del presidente Danilo Medina, muy polémica, que es Punta Catalina. Cuando regresemos vamos a ver qué aconteció con Punta Catalina, qué ha acontecido con Punta Catalina y las licitaciones, en el caso específico del carbón mineral para Punta Catalina. Volvemos en breve. Está más cerca de lo que crees. Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años, 90% de financiamiento y cuota móvil. Expo Móvil Banreservas, del 19 al 21 de octubre. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Julio, tú sabes que pensé mucho en ti y en Pedro cuando vi firmando la licitación para la compra que ganó una empresa norteamericana, la licitación para la compra del primer carbón que viene. El primer embarque. El primer embarque de carbón. O los primeros embarques de carbón para Punta Catalina, que ya terminó Punta Catalina. No, el proyecto terminó. Ese primer encendido te quiere decir que ya todos los trabajos de ingeniería, los niveles de la unidad número 1, de la unidad número 1, pero ya está en el proceso. Y entonces hay otro proceso interesante, que es el de la licitación. Sí, se licitó de dónde vamos a comprar el carbón, vamos al concurso y vamos a licitar. Ganó una empresa norteamericana y ahí estaba el señor Rocha. Entonces me acordé porque Rocha, ¿cómo que se llama él? Ramón Rocha. ¿Es Ramón? No, ¿sí? no creo que sea, pero es Rocha, es Rocha, el hombre que estuvo primero primero estuvo aquí y fue el delegado político. De aquí se fue a La Habana como jefe de la sección de intereses. Y en Bolivia. Después se fue a Centroamérica. Y después se fue a Bolivia. Muchas veces quería. Pero bueno, el asunto después regresó aquí. Morales le decía mi jefe de después regresó aquí y fue el hombre con el que el presidente Manuel Rocha, exacto, con el presidente Danilo Medina dio, cuando dijo, bueno, que había que revisar el contrato de la Barrigor y se revisó. ¿Era presidente de la Barrigor? Sí, y se revisó y todo bien. Entonces me acordé de ustedes. Bueno, Rocha es el representante. Bueno, porque nosotros discutimos mucho con Rocha, porque era un roca izquierda, no quería que se revisara. El alcalde éramos nosotros. Bueno, no quería, él era roca derecha. Sí. No quería que se revisara el contrato con la Barri.
Pero bueno, el asunto es que vimos al señor Rocha firmar la licitación, porque ellos ganaron, esa empresa. Y junto con ellos, con el presidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, estaba, y el vicepresidente, exacto, estaba la embajadora, la señora Bernstein, embajadora de los Estados Unidos aquí en el país. Y ella dio unas declaraciones que a mí me parece que debemos verla en su contexto, un poco revisarla en el marco de ese gran acontecimiento que fue la firma del acuerdo diplomático, ya de relaciones diplomáticas con China, y todo lo que eso ha generado con Estados Unidos, que se enojó por esa firma. Entonces, ella dijo dos cosas que a mí particularmente me llamaron la atención. La primera fue felicitar a las autoridades por los niveles de transparencia demostrados con la licitación para la compra del carbón en Punta Catalina. Ella dice, felicitó a Bichare, felicitó al gobierno por eso. Y su apuesta a que otras empresas norteamericanas participen y puedan lograr posicionarse. Y junto con eso dijo, y aprovecho la ocasión entonces, para ratificar la decisión de los Estados Unidos de seguir profundizando las relaciones con República Dominicana para seguir siendo el primer socio comercial de la República Dominicana. Eso obviamente es una clara referencia a los empeños que tiene la República Popular China por posicionarse muy bien en toda América Latina y dentro de ello en la República Dominicana. Yo pienso que eso le va muy bien al gobierno, le va muy bien al gobierno del presidente Danilo Medina, porque los señores todopoderosos de los Estados Unidos están reconociendo abiertamente los niveles de transparencia con que se está manejando un proyecto de tanta envergadura como Punta Catalina. Y ustedes saben por qué lo digo. Entonces ya eso de por sí es ganancia de causa. Y segundo, una ratificación del interés que tiene Estados Unidos de seguir siendo el principal socio comercial. Bueno, pues es por las condiciones que exhibe el país, sí. Las condiciones económicas de crecimiento. Es el país que se proyecta con mejor cuota de crecimiento, con una inflación baja. El mayor bueno, pero digo se proyecta porque en términos del año se mantiene arriba, y la proyección es que mantenga ese crecimiento. Sí. Porque otros países de la región van a quedar por debajo de lo que se había predicho a principios de año. Pero por otro lado, la inflación ha tenido en los últimos meses un declive. Ha habido crecimiento con estabilidad. Con estabilidad. Que es lo que ha planteado el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa situación nos resulta favorable. Claro. Y además no es casual el interés que muestra la República Popular China, ¿no entiendes? Y también el país se beneficia doblemente, porque es un problema de competencia. Sí, señor. El que nos ofrezca mejor, y este es un país independiente y soberano, el que nos presente buenas opciones, bueno, ese va a llevar la mejor cuota de aquí, y nosotros vamos también a adquirir lo que hizo vos tan sencillo como eso. Pero mira, hay un elemento que se llama geopolítica. La geopolítica no es un invento. Claro que la geopolítica es una realidad. Una realidad científica. Y con las prácticas de geopolítica y de política comercial del actual gobierno de los Estados Unidos, ninguna de estas acciones pueden verse en forma como de forma ingenua. No. Yo no estoy diciendo... Esa dama no habló en forma... Espérate, déjame yo terminar mi juicio. Yo no estoy sugiriendo, ni diciendo, ni pensando de que hay un favoritismo hacia los Estados Unidos en el tema de la compra del primer lote de carbón para la planta de Punta Catalina. Ni nada por el asunto. Pero es sumamente llamativo de que quedaron 3 grandes suplidores de carbón, o 3 empresas con una gran capacidad de suplir carbón. Una norteamericana, que es Excoal, la que ganó,
una colombiana, sí, que es la que exporta desde Cerrejón, que es, en términos de costo-flete, la más favorable. La más favorable. En ese sentido. Y el precio también, el precio no varía mucho. Sí. Otra... El precio de la norteamericana. Y otra, lo que pasa es que hicieron una cosa que se llama la licitación inversa, que habría que explicarlo, es muy complicado. Bueno. Porque si el otro hubiera bajado su oferta, se la hubiera llevado. Ese es en principio lo que es la licitación inversa. Y una tercera que se llama Transfigura, o Trafigura, no sin ese. Trafigura, que es suiza. De tráfico. Sí. Que es una multinacional de comercialización de carbón de donde fuera. Esto no quiere decir que esas empresas reconocieron. Sí, está bien, pero déjame terminar. Esto no quiere decir que esa empresa tenga ya el contrato para suplir todo el carbón de Punta Catalina. No. El primer lote, como tú dices. Por eso digo, un lote de 486,000 toneladas. Ese lote. Cuando perdamos, hay que volver sobre no hubo ninguna incidencia en esa planta, en plena capacidad, ambos generadores, ambas calderas, va a necesitar 180,000 toneladas, va a consumir 180,000 toneladas mensuales. Así es. Lo que quiere decir que hay para 3 meses y medio. Exactamente. Aproximadamente. Sí. No, menos. Pero con el proceso de licitación, porque hay que entonces, yo quiero decir una cosa. Sí. El mismo día en que esa rueda de prensa se hizo, que fue ayer, en la Cancillería Dominicana se estaba desarrollando un evento con lo que llaman think tank, es decir, grupos de pensamiento chinos y dominicanos sobre las relaciones comerciales entre China y República Dominicana. Eso es importante. La potencialidad. Y el presidente de la República hace un viaje ya anunciado para finales de este mes. Que parte de ese encuentro es la coordinación del mismo. Entonces, eso quiere decir, y hoy hay mucha información pero en los medios de comunicación. Pero no te motiva eso, Julio. ¿El qué? El que nosotros seamos centro de atracción. No de esas dos potencias, de las dos potencias. Ni da ni dice dónde hay. Van a tener que dar y decir porque ahora hay competencia. Es otra cosa. Entonces, pero Estados Unidos tiene más de 30 o 40 años que ni da ni dice dónde hay. Y si tú encuentras, se molesta. Pero vas a tener que dar. Pero han ido disminuyendo su poderío económico. Pregúntale a México producto de eso. Pregúntale a México y a Canadá, que son mucho más potentes. Pero también parte de eso ha sido la política gubernamental. Mira, Julio, te voy a decir una cosa. Julio, yo creo mucho. Vamos a ir a la pausa, pero yo creo mucho en las señales. Esa presencia del presidente en el primer encendido, que eso se hace, eso es natural, el primer encendido en cualquier parte del mundo. La presencia del presidente no fue otra. Para ese primer encendido, de una ratificación de una voluntad política, de que eso es un asunto que es irreversible y que va para adelante. Claro. Lo primero. Y lo otro, la presencia de esa embajadora. La demostración. También una señal de que los Estados Unidos ya tienen que darse cuenta que lo de China es irreversible y que ellos no tienen otro camino que no sea el de competir. Justo lo inverso. El de competir. Y nosotros en medio procurando entonces darles respuesta a esos requerimientos. Bueno, en la última parte. Volvemos un momentito. Vamos a discutir esto, pero fuera de cámara con. Está más cerca de lo que crees. Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años, 90% de financiamiento y cuota móvil. Expo Móvil Banreservas, del 19 al 21 de octubre. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana
es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Miren, estos últimos minutos yo quiero que abarquemos dos aspectos. Sí se puede. Por un lado, lo del Fondo Monetario Internacional y esa gran noticia de que, bueno... Pues yo le digo lo inverso. Vamos a comenzar por la parte de la seguridad social. Y la seguridad social, con el asunto Rafa, que acabas de anunciar tú como director o presidente del Consejo. Gerente general, que es director, director del director ejecutivo. Del Consejo de la Seguridad Social, el trasplante renal que va a ser incluido para que las ARS lo hagan, lo financien, porque eso es terrible. Hecho dentro de las enfermedades denominadas catastróficas, que no solo es catastrófica porque tú te puedes, son enfermedades que te pueden morir, sino porque arrastran al presupuesto familiar. Rafa, explícanos brevemente cómo haciendo un esfuerzo de síntesis. Los riñones, como el corazón, como el cerebro, como el hígado, son órganos nobles, nobles se le llama, que son los que regulan la vida de la gente. Con un riñón infuncional o con los riñones infuncionales no hay vida. Definitivamente. Entonces, hay muchísimos factores que intervienen en que haya fallas renales. Un hipertenso es susceptible a eso. Una gente que no se cuida o que recibe un accidente, tiene un accidente por causa traumática, también puede sufrir, perderlo o dañársele. El diabético también, el que produce mucho calcio o tiene ausencia de calcio también. Son multiplicidad de factores. Y el que tiene falla de carácter renal, entonces lleva una vida que se va socavando porque el riñón o los riñones tienen el filtro para eliminar muchísimas toxinas, bacterias y bueno, entonces la cantidad de personas que sufren de eso es inmensa y el costo del tratamiento renal mayor. Entonces termina la gente con dañársele uno o los dos riñones. Una persona con un solo riñón sobrevive normalmente. Yo tengo uno. Él tiene uno de nacimiento. Yo conozco una persona que tiene 3 riñones. Eso también de nacimiento. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que anteriormente los seguros de vida no cubrían una enfermedad renal, como no cubrían la diabetes, ni la hipertensión, ni los problemas cerebrales, ni el problema tampoco de salud mental. Entonces la seguridad social ha ido integrando cada vez más problemas de salud, más enfermedades catastróficas, más cantidad de dinero, más cantidad de medicamentos, más cantidad de procedimientos médicos, quirúrgicos, y más cantidad también de elementos necesarios para garantizar la salud de la gente. No hay una sesión del Consejo que no salga los pajes, no le dan seguimiento por algo del 2004, cuando apenas éramos el 0.5% de la población que tenía acceso a la salud. Hoy la seguridad social tiene garantizado el 80% de la población dominicana y se encamina de una manera segura con varias medidas
que tenemos el proyecto y otras que van en proceso, a cubrir un 90% y nos colocaremos como una de las 3 naciones que llegan a ese porcentaje en toda América. Eso es la realidad y estamos en 4º en la actualidad, entonces, de ser el último de 28 naciones. Una gran noticia para la entonces, población. lo que tiene que ver con esta medida es lo siguiente. Los trasplantes, aquí se comenzaron los trasplantes renales en los años 70, casi al final de los años 70, se hizo el primero en el Instituto Dominicano de Seguro Social. Y entonces, realmente, primero comenzaron a darle parte de los medicamentos, pero sumamente costoso. Después suministrarle los medicamentos para la gente que se hace diálisis, y luego atendiendo a la demanda del INCOR, que es el instituto precisamente para los trasplantes, no solo renales, sino de cualquier otra índole, nos planteó que en ese aspecto era uno de los más prolíficos, de los más abundantes, y eso era una medida que se necesitaba. El Consejo lo trató, comenzó a tratarlo, unificó criterios, tomó una decisión unánime, y en ese sentido, tanto el donante de un órgano o un órgano renal de una persona fallecida se puede utilizar en un paciente que requiera uno de sus riñones. Entonces, eso debe cubrirle la aseguradora de riesgo de salud, tanto SENASA como las privadas. Y tiene que incluir no solo al paciente que lo va a recibir, sino al paciente que lo dona, que tiene que someterse a una serie de estudios costosos, a una serie de situaciones costosas, que era lo que conllevaba la muerte de tantos centenares y miles de dominicanos. Excelente información. Entonces ha sido impactante, y próximamente anunciaremos nuevos, porque esto es la continuidad de un aumento de 64 medicamentos, de 24 procedimientos médicos y de elementos que tienen que ver con problemas cerebrales, de hipertensión y problemas renales precisamente. Yo creo que es una forma de ofrecer calidad al manejo de cantidad en que hemos ido produciendo. Un minuto, Julio Ortega Todo. El Fondo Monetario, ¿qué fue lo que dijo con relación al desempeño de la economía dominicana? Pero son 3 millones. No es el desempeño, no es el desempeño, es la proyección. La proyección, ¿cuál es la proyección? El fondo hizo una revisión de la proyección de crecimiento a nivel de América Latina, redujo un 0.1 para la región. Y evidentemente ahí hay una ponderación importante de la crisis en Venezuela, la crisis en Argentina, son grandes economías, la crisis en Brasil. Terrible. Esas 3 afectan mucho el total. Si tú excluyes, por ejemplo, Venezuela, el resultado es distinto. Y si tú excluyes Argentina, que va a decrecer y tiene la inflación más alta después de Venezuela, del mundo. Son las 2 inflaciones más altas del mundo. Lo que el fondo hizo fue una evaluación de las condiciones. Hay muchas personas que prevén una crisis financiera grande para el año que viene. Pero mientras tanto nosotros creceremos. Sí, pero nosotros tenemos que fijarnos en eso también. Está bien, pero mientras tanto, en lo que la revisión implica a la República Dominicana una estimación de que el crecimiento será 6.4 en vez para del el año 2018. O sea, la más grande. Después viene Panamá, que es 5 y 5.3. Estábamos ahí. Y todo con una disminución, o sea, con estabilidad en los precios, que es inflación. Y con una inflación baja. Pero hay que poner atención. Hay que prestar atención. El tema de la burbuja bursátil. Es que ya eso hay que tratarlo. Mañana sigan con Orión Cristino. Sí, con Orión Cristino, porque José Manuel Valiente no está fuera del país. Nosotros nos vemos el martes, Dios mediante. Bye bye.
Objetivos. Directos. Precisos. Teleradio América, líder en comentarios. ¡Qué bonito es compartir! A la verdad que estar en la sala principal del arte dominicano es un verdadero privilegio. Estar juntos durante 45 años nos hace sentir muy honrados. Estar en el conjunto Quisqueya es una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida. Mantenerse por 45 años no es paja de coco, mucho menos cuando le prometí su lecho de muerte a Neudi que íbamos a seguir unidos. Caos de 45, 3 de noviembre, 8 de la noche, Teatro Nacional. Producción artística Camilo Ten. Dirección musical Chucky Acosta. Boletas a la venta en Huepa Tickets, Club de Lectores del Listín Diario y Boletería del Teatro Nacional. Carlos, no te me distraigas, que tienes que hacer esa tarea. Tú sabes que tengo que ver ese cuaderno. Con mi papá, las cosas se hacían o se hacían. Y aunque estuviera enseñándole a Andresito, ese cuaderno tenía que estar en el comedor antes de las 7. Déjame la tarea ahí, que yo lo reviso ahora.